Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión de Excel intermedio. Recuerden que al final tendremos una sesión para que realicen preguntas, cualquier comentario y demás. Lo pueden hacer en esta sesión de preguntas y de igual forma también pueden escribirnos mediante el chat. Además de eso, estaremos enviando el registro de asistencia para que por favor lo diligencien y puedan recibir la grabación y la presentación de esta sesión. Entonces, Nelson, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra sesión número 29 de Excel Intermedio. Vamos a continuar hoy con el tema de tablas dinámicas. Vamos a ver eh, los siguientes temitas. Vamos a ver cómo mostrar o ocultar ciertos elementos. Vamos a ver cómo extraer, expandir y contraer información de unos campos. Vamos a analizar los campos de valores, cómo se pueden configurar. Vamos a ver algo sobre la segmentación de datos y tiempo. Y como les decía Ángela, al final vamos a tener unos 10 minutos para aclarar cualquier duda sobre los temas que veamos el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con el temita. Teníamos acá planteado de mostrar u ocultar elementos. Bueno, entonces, mostrar, ocultar elementos y expandir información. Vamos a volver nuevamente a nuestras famosas tablas dinámicas. Les comentaba en sesiones anteriores que las tablas dinámicas las hacíamos a partir de rangos o a partir de tablas. Ya en la sesión anterior creo que se practicó bastante entre tablas y rangos y ya ustedes deciden con cuál de los dos métodos se quedan o cómo trabajar según el método de tablas dinámicas con tablas o tablas dinámicas basadas en rangos. En estos momentos, pues tengo un rango. No se les olvide que si acá una ficha contextual que dijera diseño de tablas, sabríamos que esto está a partir de una tabla. Vamos a repasar, vamos a crear una tablita dinámica por la ficha insertar. Eh, bueno, veamos algo más antes que está acá, que se llama tablas dinámicas recomendadas. Todas las tablas dinámicas las hemos creado directamente desde el botón de tabla dinámica, pero Office 365, creo que las versiones anteriores no lo tenían, una opción donde el mismo Excel me sugiere cómo crear una tabla dinámica o me sugiere ciertas tablas dinámicas. Si le hacemos clic aquí, él ya acá me está mostrando unas posibles sugerencias. Bueno, aquí me está mostrando un aparente error, pero ya analizamos. Miremos a ver si es que hay errores acá en los cálculos para que me dé ese mensaje. Voy a activar los filtros. Acuérdense que por teclado yo oprimo Control Shift y la letra L para activar o desactivar los filtros. Voy a verificar a ver si es que hay algún mensaje de error acá. Sí, efectivamente. Bueno, voy a filtrar por ese error. A ver cuál es el problema. Bueno, es porque hay unas filas eliminadas. Entonces voy a actualizar las fórmulas y al actualizarlas se debería corregir. Aquí la primera fórmula es Q con R, está bien. Esta es el porcentaje, ok. Entonces vamos a seleccionar acá, le damos doble clic y ya no hay errores. Están corridas las fórmulas, ese es el problema. Voy a darle control Z y les voy a repetir nuevamente. Este fue un archivito que trabajamos la sesión anterior, entonces aquí teníamos el valor de compra que era este más este. El descuento habíamos hecho que era este por un 5% y el total menos el descuento era igual a este total menos este descuento. En una sesión anterior yo les expliqué que cuando uno daba doble clic y hacía el autollenado, me dañaba el formato, me cambiaba los colores y ustedes aquí en la flechita elegían la opción que dice rellenar sin formato para que no cambie la apariencia. Bueno, ahora sí veamos las tablas dinámicas recomendadas. Por la opción de tablas dinámicas ya no aparecen los mensajes de error
Y lo que hacen las tablas dinámicas recomendadas es ya armar unos posibles reportes, como por ejemplo acá ya me está diciendo que me genera un reporte donde me muestra el total por mes, aquí este es por día, esa es la que hace tablas dinámicas recomendadas, me arma una serie de tablas que nos podría servir. Elijamos esta que dice por meses, voy a presionar aceptar y cuando presiono aceptar vemos que creo una tabla dinámica como les enseñé. Tenemos aquí este panel, hoy nos apareció a la izquierda, pero les había dicho que lo podíamos sacar del lugar donde se encontraba sobre el área de título del panel y con clic sostenido se lleva hasta otro punto y con clic sostenido puedo volver nuevamente a anclar dicho panel que acostumbramos a dejarlo en la sección derecha. Bueno, decíamos, fíjense que esta tabla dinámica que crea automáticamente por las recomendadas, que hizo en filtros, no colocó nada, en columnas no colocó nada, en filas puso los meses y en valores puso el total para poder hacer un cálculo. No se les olvide que en filtros, filas y columnas siempre se coloca algo que agrupe información. Aquí agrupa para filtrar, aquí agrupa para mostrar, aquí agrupa para mostrar, tanto en columnas o filas los muestra directamente, y aquí siempre es un campo para poder hacer una operación matemática. Vamos a anidar aquí los días de pedido. Voy a ponerlo dentro del mes, los días. Y dentro del día vamos a poner, bueno, démoslo así, y pongamos más bien las zonas en la sección de las columnas. Esto fue unos ejemplos que vimos para crear las tablas dinámicas para poder agrupar la información. Bueno, entonces inicialmente les decía que vamos a ver cómo mostrar u ocultar ciertos elementos, estando en las fichas contextuales. No se les olvide que las fichas contextuales solamente aparecen cuando se cumpla cierta condición, cuando estemos en cierto contexto. Si estoy en el contexto de una celda normal, no me aparece la ficha contextual. Si estoy en la tabla dinámica, sí me aparecen las fichas contextuales. En el caso de la tabla dinámica, nosotros ya hemos visto diseño y estamos trabajando con la opción de analizar tabla dinámica. En la opción de analizar tabla dinámica, al final hay un grupo de opciones llamado mostrar y en mostrar, tan pronto hacemos clic en el desplegable, pues nos dice que puedes activar ciertas herramientas. Por ejemplo, puedes activar la lista de los campos. Entonces, fíjense que ya desapareció esa lista. Les había contado que esa también la podían activar con clic derecho sobre la tabla dinámica, clic derecho y mostrar la lista de los campos o simplemente clic en cualquier dato. Luego venimos aquí en la opción que dice mostrar y en mostrar vuelvo y activo la lista de los campos. Bueno, ¿qué más podemos ocultar o mostrar? Tenemos unos botones, fíjense ustedes que acá en este caso tengo un diseño de tabla dinámica de compacto. Acuérdense que habíamos visto acá en diseño, yo les había enseñado que acá en el diseño del informe podíamos crear uno en forma tabular, podíamos crear uno en forma de esquema, habíamos visto de crear en forma compacta, que es la que tengo en este momento. Entonces, en analizar, me está diciendo que puede quitar unos botoncitos que tienen el más o el menos. Cuando hay datos agrupados, como en este caso, si ustedes se fijan, en filas, primero agrupamos por mes y luego agrupamos por día de pedido. Entonces, el mes contiene a los días de pedido según el resumen que hice acá. Y al lado de cada uno de los meses me aparece un botoncito en el cual puedo hacerle un clic para contraer y ver solamente el resumen de ese mes. Entonces, estos botoncitos que aparecen ahí son los que me indican en la opción de mostrar para quitarlos. Entonces, fíjense que si los quito, pues no voy a tener una forma sencilla de ver qué es lo que contiene en este caso enero. Voy nuevamente a mostrar y le digo que me muestre esos botoncitos. Ahora sí puedo expandir uno a uno o contraerlos para poder ver la información que se agrupó. Solamente aparecen cuando uno agrupa, ¿no? Voy a quitar el día del pedido, voy a ponerlo en filtros y ya no aparecen. Voy a volverlo a colocar acá en filas y ahora sí aparecen esos iconos para expandir o contraer la información del campo que esté seleccionado. Bueno, y también tenemos una opción que me permite ocultar los encabezados de columna. Fíjense que acá
Fíjense en lo que quita. Me quitó, en este caso, las etiquetas de fila y de columna, los encabezados de campo. Voy a cambiar el día de pedido, lo voy a volver a poner acá arribita en filtros. Voy a nuevamente aquí decirle que me oculte los encabezados. Entonces me quita, en este caso, los textos que me dicen que son las etiquetas de columna o las etiquetas de la fila. Se las desactiva. Aquí digamos que también se puede utilizar como si fueran un filtro. Normalmente el campo que está en filtros, si ustedes hacen clic acá en la flechita y dicen quiero ver las ventas de los domingos durante esos meses, aquí me está mostrando el total de esas ventas. ¿Sí? Me las está filtrando. Y también podría en esas etiquetas de fila decidir filtrar. Por ejemplo, quiero ver solamente unos meses. Quiero ver enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y acepto. Tengo esta opción de hacer esos filtros por las etiquetas de las filas. Tengo también la posibilidad de hacer filtros por las etiquetas de las columnas. Pero si yo vengo acá donde dice mostrar u ocultar y quito los encabezados, fíjense que ya no tengo opciones para filtrar directamente sobre las etiquetas de las filas y las etiquetas de las columnas. Entonces voy a volverlo a activar por acá y nuevamente puedo volver acá y activar los filtros. Bien, entonces eso es lo que hacen estas opciones de mostrar u ocultar. Nuevamente voy a volver a poner aquí todos los días. Nuevamente voy a poner el día del pedido acá en filas. No se les olvide que ustedes pueden aquí reorganizar la información como mejor les parezca. Aquí, por ejemplo, estoy viendo las ventas de los domingos durante cada uno de los meses y aquí eran dentro de cada mes cómo nos van con las ventas de lunes a domingo. Bueno, ahora vamos a fijarnos en lo siguiente. ¿Qué más? Con estos campos que tenemos acá, voy a seleccionar el campo enero. Aquí sabemos que son 12 meses. Quisiéramos ver de pronto el resumen por meses. Entonces sería hacerle clic aquí uno a uno de estos elementos para poder ver ese resumen. O también podríamos hacer lo siguiente. Si ustedes se fijan, eh, en este caso estamos en la ficha contextual llamada analizar tabla dinámica. Hay una opción que dice, un grupo de opciones que dice campo activo y en este grupo de opciones campo activo me está hablando que en estos momentos estoy en el campo mes pedido y acá me aparece un botoncito que me dice que puedo expandir el campo o puedo contraer el campo. Voy a decirle expandir y me expandió todos los meses. Voy a elegir nuevamente enero para pasarme a los meses de pedido. Le voy a hacerle clic aquí al menos para contraer todos los campos. Entonces, esta es una forma práctica para expandir o para contraer la información cuando la tenemos agrupada de esta forma. Fíjense que lo pude hacer porque me paré en el mes correspondiente. Si yo me paro acá en un mes, ¿no? Si me paro en un día, me está mostrando es expandir o contraer los días, pero en este caso no son los días, sino son los meses, por eso elijo cualquier mes y ahora sí puedo expandir y contraer. En esta sección hay unos botones que están desactivados y estos botones están desactivados porque no aplican estas opciones de explorar en profundidad o rastrear datos en profundidad, solamente aplican para cuando se manejan tablas dinámicas de algo que se llaman cubos o cuando se manejan tablas dinámicas con algo que se llama el modelo de datos, que no estamos trabajando ninguno de esos dos temas. ¿Qué más podemos hacer con estos campos? Pues los podemos configurar. Acá si me vengo a la opción de configuración de campo, me aparece un cuadro de diálogo y me da ciertas posibilidades, pero vamos a enfocarnos en la configuración de los campos que están acá en la sección de valores. Voy a quitar, voy a quitar la zona, la voy a poner acá arriba en filtros, eh, y vamos a fijarnos en la opción de este total. Fíjense que le hago clic aquí a un total y me dice, estamos en suma de total, ya no permite ni expandir ni contraer porque no corresponde a un campo de ese tipo. Tengo aquí la opción de configurar ese campo, que es a lo que me quiero enfocar ahorita, y lo puedo configurar
Puedo configurar, es para cambiar el cálculo que aparece acá o para cambiar la apariencia, que también creo que lo hemos mencionado en sesiones anteriores. Si le hago clic en configuración de campo, me aparece este cuadro de diálogo y aquí puedo hacer algunas modificaciones. Si le hago clic derecho sobre esa región y le digo configuración de campo, también nos lleva hasta ese punto. O si vengo aquí donde dice suma del total, le hago clic en la flechita, también tengo la posibilidad de configurar ese campo de valor. ¿Qué vamos a hacer con ese campo? Inicialmente veo que no es clara el número que aparece ahí, así que le voy a cambiar el formato y lo voy a poner como contabilidad. Con decimales puede ser, presionamos aceptar. Ahora sí queda una cifra que ya es más legible. Yo les había contado que aquí se arrastran en la sección de, no se les olvide, filtros, columnas y filas, siempre es algo que agrupe, generalmente, ¿no? Les comentaba que si tuviese una base de datos de personas y tengo las cédulas, tengo la base de datos de personas de la compañía, la nómina de la compañía, pues generalmente no pongo acá la cédula de la persona porque entonces no me agrupo. Si en la nómina aparezco una sola vez, por lo tanto no me agrupa. A veces se ponen, hacen reportes de esa forma, pero habría que ver cuál es la utilidad. Pero generalmente el objetivo es agrupar datos. Entonces, ya tenemos datos agrupados. Aquí no vamos a poner, generalmente no se ponen, se pueden poner, pero no se ponen ni en filtros, ni en columnas, ni en filas. Columnas que tengan valores porque el objetivo, como en este caso, es totalizar. ¿Sí? No voy a, de pronto podríamos poner un valor de compra si tuviésemos el mismo valor para un producto, podría ser una forma de agruparlos, pero no. Generalmente lo que puede ser cantidades o todas estas van para la sección de valores. Miren lo que va a pasar con estos campos. En el caso de filtros, columnas y filas, yo puedo poner un campo una sola vez. Voy a tomar aquí el mes de pedido y lo voy a volver a poner acá y no pasa nada, ¿sí? Voy a quitar el día del pedido y voy a decir que desde acá el día del pedido lo voy a volver a poner acá en filas. Y si ustedes se fijan, desapareció de los filtros. Entonces, cuando yo pongo algo, una columna una columna de la base, ¿no? Un campo de la base. Cuando pongo un campo de la base en filtros, en columnas o en filas, puede estar una sola vez. O está en columnas, o está en filas, o está en filtros, pero no puede estar más de una vez puesto ese campo. Pero pero en el caso de los valores sí puedo repetir un campo. Entonces, en estos momentos tengo aquí la suma del total. Ahora, fíjense, voy a volver nuevamente a tomar el total y lo voy a poner aquí en valores. Y vemos que me dejó repetir el campo. ¿Para qué pongo dos veces un campo? Porque de pronto quiero un reporte adicional sobre el total. Entonces, aquí ya no me interesa que el total 2 sea una suma, porque sé que es la misma información. Así que le hago clic en la flechita, le digo configuremos el campo de valor y de pronto me interesa saber cuál es el promedio de esas ventas. Presionamos aceptar y me muestra acá ese promedio. Eh, Nuevamente vamos a cambiar en la configuración para poner el formato numérico. El formato numérico muchas veces la gente dice, oye, selecciona esta columna y viene aquí y cambia el formato numérico. Pero no, la forma correcta de cambiarle el formato numérico a un campo de valor es hacerle clic acá en la flechita y decirle configuración de campo de valor. Luego venimos al botón que dice formato de número y acá si se le cambia la apariencia. Voy a ponerlo también en contabilidad. Presionamos aceptar y ya tengo la suma del total y el promedio del total. Acá, si quisiéramos, podríamos cambiarle el nombre a esos campos. Por ejemplo, se puede desde analizar, desde configuración del campo, directamente acá puedo poner, por ejemplo, que diga suma, suma total y ya me cambió de nombre. Aquí le digo promedio. No es obligatorio ponerle rayita al piso, promedio total.
Cuando le cambien de nombres a los campos, lo importante es que no utilicen un nombre que ya exista y si no les genera un error. Por ejemplo, si yo a este campo lo llamara solo total, veamos a ver qué pasa. Me generó un error, o sea, no me dejó poner ese nombre. Entonces, cuando ustedes ponen nombres de campos acá, preferiblemente que sean distintos a los originales. En el caso mío, a veces lo que hago para dejar algo muy parecido al original, por ejemplo, mi jefe me dice, Nelson, ponga ahí la columna total. Entonces, para no repetir el nombre, yo pongo un punto. Listo. Y aparece así, total. Ya no repetí el campo. Y aquí simplemente puede ser promedio, punto. Y ya. Eso no afecta. Bien, así le cambiamos de nombre al campo. Entonces ya puse, aunque aquí dice total y aquí dice promedio, nosotros sabemos que el total y el promedio fue hecho basado en la columna total. ¿Será que se puede poner una tercera vez? Vamos a ver si se puede poner una tercera vez. Sí me lo permitió una tercera vez. ¿Para qué? Porque de pronto me interesa saber, eh, no sé, ustedes dicen, quiero ver la compra máxima. Presiono aceptar. Nuevamente, otra vez configuración para el formato. Dejémoslo en contabilidad. Entonces, el total del total, el promedio del total, el máximo del total. Fíjense que puedo seguir arrastrando la misma columna, lo que no sucedió en los demás casos. ¿Qué pasaría si ustedes dieran de pronto, de casualidad, esa columna la pusieran acá, en filas? Entonces, también me la permitió poner en filas. Pero entonces acá, cuando es en filtros, no es lógico ponerla, la puse solamente como ejemplo, pero cuando se ponga en filtros, en columnas y en filas, es en uno de esos tres lugares. Voy a quitar el total nuevamente. Ya desapareció. Ahora se me quedó el resumen como me interesaba. Ahora fíjense en lo siguiente. Nosotros pusimos el total, el promedio y el máximo. Y cuando coloqué esos tres campos, fíjense que acá en columnas automáticamente se creó una agrupación de los valores. En este caso, A es lo que representa estos totales de acá. Ahora, teniendo esos totales, podemos jugar colocando más campos acá en columnas. Por ejemplo, miren lo que va a pasar si llego a poner la zona acá en esta parte. Voy a poner la zona antes de los valores. Miren lo que me muestra. En la zona tenemos dos zonas, una zona rural y una zona urbana. Y aquí tenemos un dato en blanco que me está haciendo estorbo. ¿Cómo se soluciona ese dato en blanco que me está haciendo estorbo? Voy a pasarme a la hoja de pedidos. Si filtramos, si filtramos acá cualquiera de las columnas, me dice que hay columnas vacías, hay filas vacías. Voy a aceptar acá y vemos que las filas vacías es simplemente un dato que no hay acá, que no me interesa. Voy a eliminar esta fila para que no me, bueno, ya quedó eliminada. Voy a quitar el filtro. Me paso nuevamente a la tabla dinámica. Voy a llamarla aquí tabla dinámica. Sigue esto que aparece acá. No se desapareció. ¿Será que me faltó algo? ¿Por qué no se desapareció? ¿Será que ustedes se acuerdan? ¿Por qué razón? Voy a cerrar un momento estos campos. ¿Por qué razón sigue esto en blanco? Pues porque me hace falta hacer algo que les enseñé la sesión anterior, cómo actualizar esta tabla dinámica. No se les olvide que cada vez que se modifique la fuente, la tabla dinámica no cambia. Y como la tabla dinámica no cambia, les comentaba hace 8 días que esto puede ser un peligro cuando vamos a presentar un reporte. Si nosotros entregamos un reporte sin actualizarlo, puede que estemos entregando información errada. Entonces, ¿cómo se actualizaba? Habíamos visto que nos podíamos parar en cualquier dato, le damos clic derecho y elegir la opción actualizar. O también vimos que por la ficha analizar tabla dinámica hay una opción que dice actualizar. Si le hacemos clic en el desplegable, pues me dice que puedo actualizar todo. Si tengo varias tablas dinámicas, en este caso me interesa actualizar solamente esta.
Vamos a actualizar y vemos que desapareció eso que estaba en blanco. Ahora sí sigamos analizando la estructura de la tabla dinámica. Voy a volver a mostrar los campos. Desde que esté seleccionado cualquier lugar de la tabla dinámica, les había dicho que por la ficha mostrar, elijamos la opción que dice lista de campos. Y aquí los puedo ver. Entonces, piense, agregamos 3 columnas con valores y por lo tanto él acá tiene esta agrupación que representa a esos valores. Al colocar la zona sobre esos valores, entonces fíjense que acá, ¿qué hizo? Me está mostrando. Tenemos una zona rural. Tenemos una zona rural y en la zona rural, pues hay un total, hay un promedio y hay un máximo. Hay una zona urbana que también tiene un total, un promedio y un máximo. Y luego tenemos un total de urbana más rural. Ese es el total que me está mostrando acá. Como podemos jugar con esos campos, de pronto podemos invertir la posición a ver qué nos muestra. Entonces voy a coger esta zona y la voy a poner aquí debajo de los valores. Y miren cómo me está mostrando ahora. Me dice, hay un total que va por rural y urbana. Hay un promedio que va por rural y urbana. Hay un máximo por rural y urbana. Y finalmente vienen los totales. Entonces, fíjense la maravilla de las tablas dinámicas. Uno juega ordenando los campos como más nos convenga dar la explicación. Si de pronto digan, no, es que es mejor poner las zonas arriba para ver dentro de una zona todos los datos y luego sí ver al final el total. Bien, entonces esa es una forma como podemos jugar con, con estos campos. Voy a quitar, fíjense en lo que pasa si quito esta suma. Voy a quitarla de acá. Entonces ya se eliminó esa columna. ¿Pero qué pasó? Se eliminaron todos los cálculos. Bueno, voy a volver, vamos a poner ahora eh, el valor de compra, pongámoslo. Nuevamente vamos a configuración de campo, vamos a darle un formato de moneda y ya tenemos acá disponible nuestro reporte. Vamos a quitarlo, voy a quitar las zonas y vamos a poner los días acá en columnas para que nos muestre este reporte. Bueno, ahora veamos qué más se puede hacer con las tablitas. Entonces ya vimos cómo mostrar o ocultar elementos, vimos cómo expandir y cómo configurar los campos de valores. Veamos ahora algo interesante que es la segmentación de datos y la segmentación de tiempo. Esto es algo muy chévere para poder, cuando estemos presentando reportes de una tabla dinámica. Voy a cerrar este cuadrito de acá, esta lista de campos. Voy a insertar aquí unas filas para hacer espacio para lo que quiero organizar, que ya les voy a mostrar qué es. Bien, entonces, para trabajar con la segmentación de datos. La segmentación de datos es básicamente un filtro. Voy a pararme en cualquier lugar de la tabla dinámica. Vamos a ir a la ficha que dice analizar tabla dinámica y tenemos un grupo de opciones que se llama filtrar. En este grupo de opciones que se llama filtrar, tenemos una opción que dice insertar segmentación de datos. Esa segmentación de datos nosotros la vimos en algún lugar. ¿Se acuerdan? Hay una memoria donde la vimos. Teniendo cualquier celda seleccionada de la tabla dinámica, si le hago clic en insertar segmentación de datos, me va a mostrar una lista de todos los campos de la tabla dinámica. ¿Qué debo elegir para segmentar datos? Elijo lo mismo que me aplicaba para lo siguiente. Voy a cerrar el momento. Lo mismo que les enseñé para lista de campos. Cualquier campo que me sirva para filtro, para columna o para filas, lo puedo utilizar para segmentación de datos. Se supone que es para que me agrupe información y pueda generar una serie de reportes. Por ejemplo,
yo sé que me agrupa la información, eh, las formas de pago. Entonces voy a activar forma de pago, presionamos aceptar y miren lo que apareció. Este es un segmento. Y no se les olvide que con los segmentos también teníamos una ficha contextual para configurar, ¿no? Para cambiar la presentación. En este caso, vamos a cambiarle a esta presentación. Teníamos opciones para ordenarlas. ¿Será que ya se acuerdan dónde las vimos? Esto es un recorderis de algo que ya vimos. Habíamos visto que había una opción para elegir la cantidad de columnas. Voy a decirle que me lo muestre a 2 columnas. Y entonces ya aquí puedo reducir aquí el tamaño y me queda esta primera segmentación. Y queda una forma chévere de presentar un reporte. Entonces le digo a mi jefe, "Ve, estas son las ventas que tenemos durante los meses del año para ver qué día se vende más, pero veamos en cuanto a la forma de pago, elijo Dave Plata y aquí estoy viendo todo lo que corresponde a Dave Plata. Elijo efectivo, elijo Nequi, elijo tarjeta de crédito y fíjense en cómo cambia el reporte, cómo cambian los resultados. Aquí puedo borrar el filtro. Aquí puedo activar la selección múltiple. Entonces voy a poner Dave Plata, voy a poner Nequi. Ya están, eso es la selección múltiple. Voy a quitar la selección múltiple de acá. Voy a borrar el filtro y ahí estoy mostrando todo. Entonces aquí está toda la información y cuando le dan clic a uno de ellos, ahí se aplicó la segmentación. Eso es lo que hace segmentación. Vamos a agregar otro campo. Entonces me ubico en cualquier lugar de la tabla dinámica. Venimos a analizar tabla. Le decimos insertar segmentación. No se les olvide, es algo que agrupe. ¿Qué tal si ustedes se equivocan y eligen algo que no agrupa? Elijamos esto a ver qué pasa. Y aceptar. Miren lo que está acá. Esta segmentación, esto no está agrupando. O sea, me lo acepta, elijo un pedido, estoy viendo los datos de un pedido, pero bueno, miremos a ver si en 2 columnas se ve mejor. Todavía hay muchos datos. En 3 columnas, todavía hay muchos datos. En 4 columnas. Entonces, realmente para mí no tendría ninguna gracia segmentar algo que no me agrupa, vean. Porque fíjense lo que estamos haciendo acá. Para mí, eso es perder el tiempo. Entonces, no segmenten campos que no valgan la pena. Siempre es algo que agrupa. En este caso, el identificador del pedido se supone que está una sola vez. Así que si me paso a pedidos, me voy a parar en el primer pedido, control shift, flechita hacia abajo. Miro aquí en la barra de estado y me dice, hay 1686 pedidos. Por lo tanto, aquí hay 1686 datos para segmentar. Entonces, no vale la pena hacer esa segmentación. Le hice clic derecho a esa segmentación y le voy a decirle quitarlo, porque eso realmente no nos servía. Nuevamente vamos por la ficha de analizar tabla dinámica. Nuevamente le digo insertar segmentación de datos y vamos a poner ahora otra columna que sí valga la pena. Por ejemplo, las zonas. Tenemos solamente 2 zonas. Bueno, aparentemente hay unos en blanco. Aparentemente no, hay en blanco. Voy a elegir en blanco. Bueno, bueno, no me muestra nada. Voy a borrar acá. Voy a actualizar la tabla dinámica. No pasó nada. Voy a mirar los pedidos en las zonas a ver por qué me aparece eso. Bueno, significa que no me lo actualizó bien. Bueno, no, es algún problema. En la sesión anterior me di cuenta, hicimos un ejercicio y yo le di a actualizar y no me actualizó. No sé si ustedes se acuerdan que le di a actualizar como 3 veces. Pensé que estaba fallando mi Excel, pero mi conclusión de esta semana es que el problema debe ser una actualización de Office 365 porque en la oficina algunos compañeros estaban haciendo algunos trabajos en Excel y se asustaban porque no pasaba nada. Fui y miré, entonces dije, no, fue lo mismo que me pasó en clase. Entonces asumo que es alguna actualización de Office, que esa es una desventaja también quienes trabajamos con Office 365. Ciertas actualizaciones nos causan problemas. Bueno, dejemos esa segmentación. Vamos a cambiarle la apariencia también de la segmentación. Voy a elegirla acá. Vamos a ponerle
esta apariencia, así está bien, como está presentada en una columna, y agreguemos una segmentación más. Entonces, nuevamente por analizar tabla dinámica, nuevamente por el grupo de opciones de filtrar y nuevamente insertar segmentación de datos. Y otra más que sepamos que me agrupa, por ejemplo, los vendedores. Y a estos vendedores también los voy a dejar en dos columnas. Entonces, de esta forma uno crea, juega con los reportes. Es una forma interesante, una forma que a los clientes les impacta. Esto luego lo podemos combinar con gráficas. Luego vemos gráficas dinámicas y se hacen unos reportes bien interesantes para que el cliente o a quien estemos presentando el reporte, pues lo vea bien interesante. Estoy agregando unas filas, ¿cómo las agregué? Voy a eliminarlas, voy a darle control Z solamente para recordar. Alguna vez les enseñé que ustedes podían seleccionar una fila desde el encabezado de las filas, luego con control sostenido presionan el más y así se agregan unas filas adicionales. Cada vez que presione el más con el control sostenido. Bien, entonces tenemos aquí tres segmentaciones y con esas nos podemos poner a jugar. Entonces le digo a mi jefe, bueno, veamos las ventas de la zona urbana que fueron pagadas en efectivo por Daniel Sempere, vendidas por Daniel Sempere. Y ahí tenemos nuestro reporte. Y esto es una forma muy chévere para jugar, para presentar estos reportes. Aparte de esa segmentación que estamos aquí trabajando, tenemos otra forma de segmentar que es a través de algo que se llama una escala de tiempo. Esta escala también es bien interesante. Vamos a insertar la escala de tiempo. La escala de tiempo, aquí me está diciendo que es un control, como su nombre lo indica, que tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con las fechas. Por lo tanto, ¿a qué le puedo aplicar escala de tiempo? Le puedo aplicar a las fechas de pedido, a las fechas de envío y a las fechas de entrega. A esto no se le puede aplicar, aunque aparentemente parece tiempo, pero realmente el mes y el día son textos. Voy a cambiar un poquito el reporte para ver mejor eso. Bueno, démoslo así, ahorita lo cambiamos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir hasta la ficha analizar, ficha contextual, analizar tabla dinámica. Le digo insertar escala de tiempo. Y fíjense que él mismo me detectó. Solamente tiene 3 columnas con fechas. Entonces, puede decirle, créeme una escala de tiempo con la fecha del pedido. Y voy a presionar aceptar. Y miren esta cosa tan bonita que nos puso acá. Voy a ampliarle acá el ancho. Ya la configuramos. Bueno, ahí se superpone con la otra. Un poquito, pero fíjense en lo interesante. Yo aquí tengo una barra de desplazamiento y puedo decirle, bueno, veamos qué pasó en enero. Estas son las ventas de enero, estas son las ventas de febrero, la de marzo. Y entonces les decía que iba a cambiar el reporte era para que no nos sucediera esto. Voy a cambiarlo de una vez para que sea un reporte más interesante. Es decir, mostrar la lista de los campos en lugar de tener ahí los meses, porque la escala prácticamente ya me lo está haciendo. Vamos a poner los barrios en filas. Voy a borrar el filtro. Listo, aquí tengo las ventas por barrios. Vamos a cerrar esto acá. Entonces, aparentemente, en enero vendí en 2 barrios, en febrero. Entonces, fíjense, estamos en el 2020. Entonces, una forma muy chévere para ir presentando un reporte. Entonces, ya jugamos con la escala de tiempo y jugamos también con las opciones de los segmentos. Voy a borrar este filtro de acá, borro este filtro de acá, borro este filtro de acá y nuevamente le digo enero y vemos todas las ventas de enero en esos barrios y me muestra cómo nos fue por días. Vamos a activarle, ahora sí, DAI Plata, vamos a activarle la zona urbana y vamos a activarle a Beatriz Aguilar. Entonces, esto es lo que hace la escala de tiempo. Esta escala de tiempo, si le hacemos clic acá en la flechita, nos dice, bueno, ¿cómo queremos? ¿La queremos por años? Entonces me muestra solamente esto. Cuando hay mucha información por años, pues valdría la pena. Por trimestres, entonces veamos, primer trimestre,
segundo trimestre, vemos las ventas de esos años. Ya aquí ya no hay ventas a partir de acá. Podríamos presentarlo por meses, que era lo que estaba, o detallada, si quisiera por días. Sí, ya es muy detallado para este caso. Voy a ponerlo otra vez por meses. Voy a elegir aquí otra vez abril. Ok. Ahora, fíjense en lo siguiente, en esta segmentación de tiempo, en esta escala de tiempo. Fíjense que cuando me ubico sobre un mes y al ubicarme al final del mes, me aparece un puntero que tiene flechitas en dos direcciones. Y ese puntero que me está indicando, aunque usted está filtrando solamente abril, si quisiera puede serle filtrar al tiempo abril y mayo. Y vemos que aquí me está mostrando el filtro. Puedo alargarlo hasta junio. Qué chévere, ¿no? Voy a borrar nuevamente aquí esos filtros. Posiblemente esto ocupe mucho espacio. Fíjense que acá me toca tapar casi que los segmentos anteriores. Entonces voy a venir aquí a escala de tiempo y vemos que la escala de tiempo también la puedo personalizar. Siempre que ustedes vean un cuadrito, esto es para cambiar los nombres, pero no se lo voy a cambiar. Voy a cambiar la presentación, podemos cambiar el orden. Aquí me dice que puedo quitarle algunas cositas. Vamos, si quitamos el encabezado, miremos a ver qué desaparece. Me desaparece el nombre de la columna que dice fecha pedida. Pero para entender que estoy filtrando es mejor dejarlo activado. Etiqueta de selección. Fíjense que quita. Quita el texto que me indica qué es lo que se está filtrando. Pero cuando filtre más de un mes, conviene dejarlo activo. Entonces voy a desactivarlo acá. Fíjense que si voy a filtrar 2 meses, ¿sí? Y voy a desactivarlo acá. Entonces, me parece a mí que sí aporta información, a pesar de que acá me está mostrando que tengo 2 meses, pero me agrega también el año. Entonces, la etiqueta la vamos a dejar activa. Barra de desplazamiento, voy a quitarla. Entonces, fíjense que al quitar la barra de desplazamiento ya me dejó más espacio. Ya puedo mover esto acá. Y ahora la barra me la puso fue aquí a los lados. De pronto así se ve interesante. Y por último, nivel de tiempo. Me está quitando la opción que me permite filtrar acá por meses, por años, por trimestres o por días. Entonces, realmente la única que yo quitaría sería esta barra de desplazamiento. Y ahí, entonces, ya tendríamos una forma bien interesante de presentar la información en una junta, en un reporte. Y como les comentaba, luego esto lo complementamos con gráficas y se vería espectacular. Se crearía ah, algo que se considera un dashboard. No sé si han escuchado algún momento que dicen que crean un dashboard en Excel. Entonces, esto puede ser una forma de configurar un dashboard. Un dashboard es un tablero, un reporte bien interesante, con filtros, como lo acabamos de ver acá. Bien, entonces esos son los temitas que tenía preparados para el día de hoy. Vimos la segmentación de datos, la segmentación de tiempo. Así que de una vez entremos a la sesión, a la sección, si hay dudas sobre los temas que hemos visto. Cualquier inquietud y si llegaron a practicar entre semana con las tablas dinámicas, con lo que he explicado en la sesión anterior o las anteriores, entonces me cuentan. Entonces ya pueden levantar la manito, nos pueden contar por el chat qué preguntas hay para aclarar. Bueno, Nelson, en el chat tenemos varias que hicieron en el transcurso de la sesión. Entonces, la primera dice, profe, una pregunta. Si tengo dos registros de Excel y quiero saber qué número de documento tengo repetido y cuál me falta en uno que tenga en el otro Excel, nos pregunta Denise. Bueno, entonces voy a pasarme a Excel. Entonces me dice un número de documento repetido. Entonces ese temita lo voy a responder aunque no es de las tablas dinámicas. Bueno, se podría hacer con tablas dinámicas, pero no hay necesidad. Un documento repetido sería, asumo yo, que es un identificador de pedido, ¿sí? O puede ser una cédula, en una nómina una cédula no puede estar más de una vez.
o depende cómo se construya la nómina. En mi caso, en mi empresa, nosotros trabajamos por proyectos y puedo trabajar en 2 proyectos al tiempo. Entonces, en mi empresa, en una parte de la nómina me ponen 2 veces mi cédula para saber en qué centro de costo estoy trabajando, en cuáles centros de costo. Pero cuando acá se supone que esos datos son únicos, entonces, ¿de qué forma? Pues yo insertaría aquí una columna y si ustedes hacen memoria, quienes estuvieron en sesiones anteriores, les enseñé una función llamada contar sí. Con esta función contar sí, seleccionamos el rango que nos interesa, en este caso es desde este pedido, control shift, flechita hacia abajo, presiono F4. Eh, bueno, la estoy escribiendo, pero voy a poner el cuadro de diálogo que también les he enseñado con cuadros de diálogo. Voy a escribir igual, contar sí, para que veamos los argumentos. Entonces, la función contar sí tenía 2 argumentos, uno llamado rango y otro llamado criterio. Bueno, ¿cómo saqué ese cuadro de diálogo para quienes no estuvieron? Hice esto, escribí igual, contar punto sí, presioné tabulador para que apareciera el paréntesis, voy a hacerle aquí un zoom, hagámosle un zoom para que lo vean mejor, de pronto en sus equipos. Nuevamente, hice igual, contar punto sí, presioné tabulador después de que me sugirió el computador, fíjense, igual, contar punto sí, él me sugiere, yo con la flechita escojo, presiono tabulador, ya está la función armada, entonces presiono este F de X o presiono Shift sostenido y F3 para analizar los argumentos. Entonces teníamos un rango, en este caso debo marcar desde el primer pedido, que va en esta posición, control Shift, flechita hacia abajo hasta el último, presiono F4 para fijarlo, y en criterio le digo, cuénteme lo que va acá. Aunque ustedes estén viendo la fórmula acá, en la celda B9 no hay nada. Le hago clic en B9, ahí es un identificador de pedido. Presiono Enter y aquí me dice, ese identificador está una sola vez. Le doy doble clic. Ahora aquí presiono Control Shift L. ¿Sí? Aquí pongo un título repetidos, por ejemplo, repetidos. Le hago clic en la flechita y vemos que no hay ningún repetido. Entonces, de esa forma me aseguro que un documento, asumo que eso es lo que quería decir la persona, que un documento no se repita dentro de una base de datos. Con el contar, sí. Eso lo vimos hace unas cuantas sesiones. Entonces los invito a que repasen los videos que vimos contar sí conjunto, sumar sí conjunto, entre otras. Bien, ¿qué otra preguntita? Espero que haya quedado clara la respuesta. ¿Qué otra duda habría? Listo, Nelson. Nos pregunta Sandra, disculpe, ¿me recuerda cómo se totalizan los valores en una sola celda? ¿Cómo se totalizan los valores en una celda? Bueno, si es de tablas dinámicas, de lo que estamos hablando, para totalizar, lo que hice fue, voy a darle clic derecho, le digo mostrar lista de campos o creamos una rápida, otra rápidamente. Insertar tabla dinámica. Si es para totalizar en una tabla dinámica, ¿no? Entonces voy a poner aquí los vendedores en filas. Ahora, cualquier cálculo, cualquier operación viene aquí en la sección que dice valores. En la sección de los campos de la tabla dinámica. Cualquier suma, cualquier promedio, cualquier máximo, cualquier mínimo, lo traigo siempre a valores. Entonces cojo la columna total y la pongo acá. Y listo. Me está diciendo aquí cuál es el total de las ventas. Voy a cambiar la configuración del campo. Aquí en la flechita, configuración de campo. Le digo formato numérico para poder leer más fácilmente el dato. Aceptamos, aceptamos. Y ahí ya está totalizado por cada uno de los vendedores. ¿Sí? Si es totalizar en una sola celda, ya hay que mirar si me están preguntando la función suma. Aquí asumo que es totalizar eh, en la sección de valores. Ese es un ejemplo de un total, ¿no? Y les había dicho que acá en la flechita elegían configuración de campo y cambiaban si querían un promedio, un máximo, un mínimo. Pero un total sería esa suma. Bueno, ¿qué otra preguntita surge por ahí? Listo. Nos escribe Marcela. Hola, buena noche. ¿Esa segmentación se puede dejar en una hoja aparte? Bueno, pues digamos, no, o sea, tú dices esto, cortarlo y pegarlo en una hoja solita. El problema es que aquí no estoy viendo nada, ¿sí? O sea, me lo permitió,
pero el problema es que no, yo elijo acá y no estoy viendo nada, ¿sí? Me tocaría volverme hasta acá para poder ver qué cambió. Entonces, lo ideal para mí es que las segmentaciones, estoy dándole control Z, las segmentaciones estén en su hojita original. Es decir, las segmentaciones, lo ideal es que estén acompañadas. Sí se pueden dejar por aparte, pero pues no me mostró eh, ningún dato, a no ser que ustedes digan, tengo dos monitores y como tengo dos monitores en una hoja, dejo la segmentación, algo que se duplique la vista del libro, en el otro monitor pongo la tabla dinámica y juego con ello. Ahí sí de pronto le vería que tendría una utilidad, pero como vimos, si me lo permite, ya habría que analizar qué ventajas tiene de dejarlo las segmentaciones solitas en una hoja. Bueno, ¿qué otra preguntita surge por ahí? Listo. Vamos a darle la palabra a Luis Octavio. Buenas noches. Es para, lo mío es realmente no es una duda, es una inquietud como para Jacqueline, Andrea. Es que las grabaciones están llegando un poco tarde. Yo este martes se las pedí por Skype a Biblioteca y me la mandó Yulisa. Entonces, porque como sería como una inquietud en el sentido de si ustedes nos pueden compartir estas grabaciones por decir algo el viernes o más temprano, porque por ejemplo hoy me llegó al correo a las 16:02 y yo que soy docente, entonces nosotros andamos como muy ocupaditos a ver si es posible que nos las manden antes. No sé ustedes qué posibilidades tienen. Muchas gracias. Profe, en el chat todos los días, bueno, todos los miércoles de las sesiones, Andrea muy amablemente nos comparte un Excel donde ustedes van a poder encontrar las grabaciones. Siempre se suben al siguiente día. Ya el envío, si se tarda un poco más, pues por el tema de que tenemos que obtener la presentación, los temas que nos brinda Nelson, pero las grabaciones siempre las van a encontrar al siguiente día en ese archivo que envía Andrea. ¿Listo, profe? Por ahí ya Andrea lo está compartiendo de nuevo. Listo. O sea, nos llegan los correos, esas listas, eso lo mandan yo sé que lo mandan en Excel, sí. Gracias. Profe, si quieres, sí, si quieres puedes tener ese Excel y lo dejas como favorito y ahí ya pues cuando quieras puedes ingresar y consultarlas y ya pues si nos tienen un poquito de paciencia que por lo general de verdad a veces nos demoramos una semana en enviarlas pues porque enviamos grabaciones de otras sesiones, pero pues ahí siempre está al otro día la sesión que se realiza, pues al siguiente día, en este caso mañana ya va a estar esta grabación ahí en ese archivo. Gracias, Andrea. Listo, profe, con gusto. Marcela, démosle la palabra. Perdón, esta es la que mencionabas, ¿no? Hola, Ay, buenas sí, noches. gracias, Nelson. Celeste. Sí, y Excelente. ahí abajo, por ejemplo, de hecho está actualizada, creo que las sesiones de ajá, SS. Perfecto, Ok, sí. Listo, gracias, Nelson. vale. Marcela, discúlpanos, ya puedes hablar. Listo. Buenas noches, profe. Es que yo tenía pues como la duda he visto algunos documentos en Excel que también tienen estos mismos botones como de segmentación, pero por ejemplo en la primera hoja y uno le da en uno de esos botones y le arroja o lo lleva a la hoja en donde tiene dicha información. Entonces yo pensé que se podía utilizar de esa manera también ese tipo de segmentación que usted nos explicó en esta clase. Ya, ¿cuál sería el que tú verías? Si tienes eh, y tienes un ejemplo del tema que me mencionas. Sí, yo tengo un archivo, lo tienen, por ejemplo, lo ponen en la primera hoja y uno oprime uno de los botones que aparece ahí y te arroja en la hoja en donde aparece la información que uno necesita o que uno oprimió en el botón, no sé, por ejemplo, viendo acá el tema de los pedidos y de lo que tú tienes acá,
Por ejemplo, dice en una, no sé, están pagando solo en DaviPlata. Entonces uno coloca DaviPlata y lo arroja uno a otra hoja con la información de todas las personas a las cuales le pagan por DaviPlata. Entonces yo pensé que era ese mismo ejercicio con esto. Bueno, habría que mirar cómo está construido, si son hipervínculos, porque digamos que con hipervínculos se podría jugar también con el tema. De pronto son hipervínculos, por ejemplo, voy a agregar acá una opción que diga, no sé, voy a llamarla menú. ¿Sí? Menú. Y acá en menú, por ahora voy a utilizar acá una herramienta que yo programé y voy a llamarla lista de hojas. Esto no existe en Excel, sino lo programé con Visual Basic para aplicaciones. Entonces, listo. Entonces yo elijo acá, con esto podría jugar, ¿no? Yo podría hacer reporte, le digo, muéstrame los pedidos. No sé si es algo así lo que tú dices, ¿no? Tabla dinámica. Sí, yo puedo jugar con hipervínculos, hacer un reporte y luego jugar con estos hipervínculos. Pero digamos que si quieres que lo analice, me puedes enviar una muestra, si quieres, del archivo a aprenderexcel.co@gmail.com. Lo analizo y en la próxima sesión te aclararía si son hipervínculos o con qué otra metodología lo hicieron. Para, Nelson, la otra pregunta que tenemos es de Sandra. Espérame un segundo. Listo, Sandra Lorena. Disculpe, ¿me recuerda cómo se totalizan los valores en una sola celda? si es en una sola celda, ya sin tablas dinámicas, entonces sería básicamente, por ejemplo, acá, quiero el total en la parte superior. Entonces, el total de las compras sería por la ficha, bueno, puede ser por la ficha fórmulas. Venimos por la opción de autosuma, podría ser. Y tan pronto me aparece la palabra suma, selecciono el primer dato, control shift, flechita hacia abajo. Y ya tendría el total en una sola celda. Si lo autolleno a la derecha, tengo los totales en una sola celda. Aquí el problema es el ancho de la columna. Ya. Esto sería una forma de totalizar en una sola celda. Bien. Listo. David tiene una pregunta. Nos escribe, profe, yo tengo una pregunta para mostrar información en otra columna en la tabla dinámica, pero que traiga el dato tal cual en lugar de la suma o un promedio. Ya. En columnas. Entonces, en columnas realmente los datos se traen tal cual. Si yo en columnas pongo la zona, me la trajo tal cual. Urbana y rural. Sería eso, ¿no? En columnas. Si en columnas pongo cifras, también me las trae tal cual, ¿sí? Como por ejemplo, voy a traer una cifra que sé que no me genera muchos datos, que es la cantidad. Voy a poner en columnas porque sé que no se vendieron más de 10 celulares en un solo pedido. Entonces, esa cantidad que yo les dije que generalmente va en valores, aquí sí se podría poner en columna. Entonces, fíjense que quedó el dato tal cual, pero en columna, es decir, ahora aquí es por los datos que son en la sección de columnas. Entonces, en columnas se pueden colocar, sí se pueden colocar valores, pero preferiblemente valores que agrupen. Entonces, aquí, por ejemplo, sé que eh, alguien en su pedido pidió un solo equipo, ¿sí? ¿En cuántos pedidos me pidió un solo equipo? Pues acá voy a cambiar la configuración. Voy a decirme, cuénteme cuántos pedidos. Y aquí ya no va al pesos, entonces configuro nuevamente en formato, le digo general, aceptar
aceptar. Y aquí me dice, hay 329 pedidos con un solo dispositivo móvil. Hay un pedido solamente de un celular. O sea, estas cantidades son las cantidades, las unidades que se despacharon en cada pedido, básicamente. Entonces, en columnas, no sé si esa es la pregunta que me hacía, pero en columnas sí puedo colocar datos y él me los muestra tal cual sin sumarlos. En valores siempre se coloca algo para hacer una operación. Y si su objetivo no era hacer ningún cálculo, pues simplemente quita esto de acá y ya no muestra ningún cálculo. Ya hay que cambiar la presentación de la información. ¿Sí? Aquí como estoy jugando. Porque a veces yo hago eso, genero un reporte simplemente para saber un listado de cosas, pero no me interesa saber totales. Entonces sería no poner nada en valores. Bueno, ¿qué otra preguntita? No tenemos más preguntas, Nelson. Vale, entonces ya que no hay más dudas por el día de hoy, entonces eh, la persona que me indicaba, como le comentaba, si quiere enviarme un archivo para que se lo analice, lo podemos hacer para ver cuál es la metodología que tienen en su reporte. Y si no hay más inquietudes o como no hay más inquietudes, entonces nos vemos dentro de 8 días con más temitas. Gracias a Ángela y Andrea por su apoyo. Vale, Nelson, a ti por el espacio y a todos por asistir. Muchas gracias y una feliz noche. Feliz noche. Gracias.